En el Instituto Raymond Gaja, creemos en el potencial ilimitado de cada estudiante. Nuestro enfoque educativo se centra en inspirar y potenciar el crecimiento, tanto personal como profesional, en nuestras 4 cátedras. En la Cátedra de Psicología Clínica y de la Salud, ofrecemos a los estudiantes una formación integral en la evaluación, diagnóstico e intervención en trastornos de salud mental. Esta formación se enfoca en la aplicación de metodologías dinámicas y actualizadas para garantizar una preparación sólida y relevante en la psicología clínica y de la salud, contribuyendo así al bienestar y la salud mental de la sociedad. Empleamos nuestro método de aprendizaje en el pensamiento TBL, Thinking Based Learning. Es una metodología activa de enseñanza que permite a los alumnos desarrollar tareas complejas de pensamiento, como la toma de decisiones y resolución de problemas, habilidades y competencias necesarias para el ejercicio de la psicoterapia. En el IRG, te invitamos a descubrir tu verdadero potencial y a embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo. ¿Quieres ser un agente de cambio en la vida de las personas? Inscríbete y fórmate con nosotros. Hola, buenas tardes, buenos días a todos, dependiendo de dónde se encuentren. Os damos una cálida bienvenida a los asistentes que se están uniendo en este momento a nuestra International Masterclass, Implicaciones biopsicosociales del dolor crónico, visión desde la psicología, evento organizado desde el Instituto Raymond Gaya. En nuestra sesión de hoy abordaremos características biológicas, psicológicas y sociales de las personas que viven con dolor crónico y con el abordaje psicológico. Puede marcar la diferencia en su tratamiento. Antes de comenzar, les recordamos que el chat estará activo durante toda la retransmisión. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden escribirlo en el apartado de preguntas y respuestas, las cuales se responderán al final. También recordar que al finalizar la sesión facilitaremos el enlace para que puedan solicitar el certificado de asistencia. Si desean explorar nuestra oferta académica, les invitamos a visitar nuestra página web www.institutoraimongaya.com o solicitar una asesoría gratuita con nuestros asesores pedagógicos para resolver todas las dudas. El enlace estará disponible en el chat en vivo. Pues nada, sin otro particular, damos una cordial bienvenida a la doctora Marina López, ella es psicóloga sanitaria. Así que adelante, Marina, cuando quieras, bienvenida. Hola, buenas tardes desde Menorca, España, y buenos días al resto que no estéis en la misma zona horaria. Bueno, espero que sea de vuestro interés la charla que vamos a tener hoy todos. A priori voy a empezar yo a hacer bueno, pues toda la exposición, ¿no? Y después ya, como ha dicho Cristina, si tenéis alguna pregunta, pues tenéis ahí el apartado donde lo podéis decir. Y listos, espero preguntas, sugerencias, experiencias personales, profesionales, porque sin duda así vamos a hacer que todo esto sea muchísimo más rico y no solo que sea yo aquí la que estoy explicando un poquito el rollo relacionado con el dolor crónico, ¿vale? Bien, sin más dilación, a no ser que los compañeros de administración y demás me digan lo contrario, voy a proceder a compartir pantalla. Muy bien. Pues bien, aquí estamos en la masterclass internacional titulada Implicaciones biopsicosociales del dolor crónico, y le vamos a dar una visión desde la psicología.
primero de todo, un pequeño índice para saber un poquito qué recorrido va a llevar el webinar de hoy. Primero, definición y tipos de dolor. Después, mecanismos de dolor y las 4 grandes aportaciones de la psicología. A continuación, componentes de la experiencia del dolor. La perspectiva biopsicosocial, directamente, nos centraremos en ella. Haremos una pincelada de la evaluación y tratamiento, porque si nos detuviéramos aquí, la verdad es que podríamos ocupar muchísimo más tiempo del que tenemos para hoy. Y finalmente, las conclusiones. Vale, vamos a empezar en materia. Primero, como en cualquier otro ámbito, lo primero que tenemos que hacer es buscar una definición un poquito en común de qué es esto del dolor. A lo largo de los años, la verdad es que la conceptualización del dolor ha ido cambiando. Ha sido muy difícil que los diferentes expertos se hayan puesto de acuerdo. Al principio, y por eso el enfoque biopsicosocial, al principio simplemente estaba el enfoque biomédico, con lo cual el dolor era algo orgánico, cosa que gracias a la ciencia, a la investigación y a varios profesionales con muchísima evidencia detrás, pues poco a poco esta definición se ha ido modificando. Como dice aquí, es una definición muy difícil y ha pasado de ser unifactorial, causa orgánica, ¿no? Tendría que haber un estímulo nociceptivo para que se diera el dolor y así se definía. Y ahora ha pasado a ser una experiencia multifactorial. Es una percepción compleja donde interaccionan tanto procesos fisiológicos como cognitivos, afectivos y conductuales. Y, obvio, una nueva definición, como en cualquier otro ámbito, lo que conlleva es a nuevas formas de evaluación, de estudio y de tratamiento. Una de las asociaciones internacionales, si no la que más importantes, es IASP, en las siglas en inglés, que estudian el dolor. Y lo que ha intentado esta asociación es unificar los criterios para que todos los profesionales que nos podemos dedicar o que tenemos algún caso de dolor, ya sea en práctica clínica, en investigación, en docencia, no importa, pues que nos podamos poner un poquito de acuerdo simplemente para hablar todos el mismo idioma. Porque si yo me refiero a dolor crónico de una manera y los otros profesionales se refieren de otra, entonces es muy difícil la comparación entre casos, es muy difícil la comunicación y el entendimiento entre profesionales y muchísimo más entre profesionales y pacientes, ¿no? Entonces, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor sobre todo ha puesto énfasis en 3 aspectos. El dolor es algo subjetivo, con lo cual no es objetivo, como sí se consideraba históricamente. El dolor no solo es una modalidad sensorial, como se creía desde el modelo biomédico, sino que es una experiencia compleja. Ya veréis que a lo largo de la ponencia vamos a estar hablando todo el rato de la experiencia del dolor y no simplemente del dolor. Y la conducta de la persona es de gran relevancia en este proceso del dolor. Y aquí ya empezamos a introducir, bueno, pues esta perspectiva biopsicosocial. Simplemente para aclararnos un poquito, vamos a estar hablando aquí del dolor crónico, ¿vale? Pero que sepamos que el dolor agudo, bueno, pues también existe, ¿no? Es el que tiene pocos días de duración, puede ser desde ligero hasta muy intenso. Normalmente está presente un estímulo nociceptivo, a veces es más consciente, otras veces no, a veces es conocido, otras veces no. Ya veis la variabilidad, ¿eh? Simplemente en la definición escueta de dolor agudo. La expectativa de la persona es que este dolor va a mejorar, así como la del sanitario o profesionales sanitarios que lo atienden.
Vamos a pasar ahora al dolor crónico. Se supone que tiene que tener una duración de 6 o más meses. Se puede estar relacionado con un proceso cancerígeno. Nosotros no nos vamos a centrar específicamente en el dolor de tipo neoplásico, ¿vale? Vamos a considerar los otros dolores porque, bueno, los procesos oncológicos vale la pena tratarlos un poquito diferentes porque las características así lo requieren también, ¿vale? Simplemente que sepamos que hay un dolor crónico totalmente asociado a un proceso oncológico. El estímulo nociceptivo es menos evidente, puesto que ya ha pasado mucho tiempo desde aquel día que pues se produjo dolor agudo y que se transformó en dolor crónico. A veces es desconocido también o a veces ya ha sanado la persona del dolor o de la lesión en concreto, pero el dolor crónico persiste. Con lo cual, muchas veces suele haber una baja expectativa de mejoría, especialmente por parte del paciente, nos referimos aquí. Y se controla o se gestiona, pero como es dolor crónico, no suele desaparecer. Quizás sí, ¿no? Pero lo que pasa es que la duración pues, es de muchos meses o incluso puede llegar a años. Vale, vamos a la parte de las aportaciones de la psicología. Ya lo iréis viendo, pero yo vengo aquí a poner en valor todo lo que la parte de la psicología puede contribuir, y digo contribuir porque esto es un trabajo pluridisciplinar en todo el tema del dolor crónico, ¿vale? Como veis aquí, tenemos estas 4 grandes aportaciones. Primero, la teoría de la compuerta. Segundo, el control voluntario del sistema nervioso autónomo. Y aquí simplemente os pongo los autores que pueden ser más relevantes, no los únicos, por supuesto. Tercero, papel del condicionamiento operante en la experiencia del dolor. Cuarto, aspecto cognitivo y aspecto de integración de los factores relacionados con el dolor. Y ahora vamos a verlos un poquito más uno a uno. Vale, primero de todo, en relación a los mecanismos de dolor, la primera gran aportación de la psicología ha sido la teoría de la compuerta y el concepto de neuromatriz, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dijeron o qué es lo que descubrieron e investigaron Melzack y Wall? Melzack, quiero recalcar que era psicólogo y Wall era médico. Además que si sois un poquito curiosos y vais a ver la biografía de estos dos científicos, los dos tuvieron una relación muy directa con el tema del dolor, vivido en primera persona o en el ambiente familiar, y esto es desde pequeños o relativamente jóvenes lo que les impulsó a querer investigar qué pasaba, cómo funcionaba, por qué dolía de una manera, por qué dolía de otra manera, qué era esto bien del dolor, ¿vale? Y ellos dos formularon una teoría que en su momento fue súper controvertida y precisamente por esto, por lo que veis aquí. No solo era necesario para aumentar el dolor o para que el dolor fuera presente el estímulo nociceptivo en sí, aquella parte más objetiva, si queréis, de toda la experiencia del dolor, sino que todos los factores fisiológicos, pero también factores cognitivos y factores emocionales, ¿vale? ¿Por qué le llamaron teoría de la compuerta? Bueno, pues porque en función de qué factores fisiológicos, cognitivos y emocionales estén presentes, se abre la puerta al dolor, con lo cual hay más dolor, la persona tiene una experiencia peor relacionada con el dolor o más negativa, y según qué otros factores fisiológicos, cognitivos y emocionales, se cierra la puerta al dolor. Con lo cual, no solo es importante el estímulo nociceptivo y cuál es nuestra biología, ¿no? O la parte orgánica, sino que la parte cognitiva y la parte emocional también son súper importantes. Es por eso que su teoría fue tan controvertida, porque claro, estaba totalmente implantado
el modelo biomédico, con lo cual la parte cognitiva, emocional, afectiva y muchísimo menos la social lo tenían en cuenta, ¿no? Entonces fueron criticados duramente. Vale, y luego, otra de las cosas que dijeron estos autores es que se inventaron el concepto de neuromatriz, ¿vale? Había una matriz neuronal que se encargaba de diferentes aspectos del dolor y ellos le llamaron así, de esta manera, ¿vale? Para que sepamos qué partes del sistema nervioso central están implicadas en esta neuromatriz. Bueno, pues está el córtex, algunas partes de él, obvio. Luego tenemos el tálamo, que ya sabemos que es un núcleo súper importante de recepción y de transmisión de información. Y luego tenemos el sistema límbico, muy importante en el tema emocional. Y lo que postularon es que existe un procesamiento en paralelo, es decir, todos a la vez, de estos aspectos, los sensoriales, los afectivos y los evaluativos relacionados con el dolor, ¿vale? Entonces, fijaros si ellos ya lo veían de una manera holística, general y para nada únicamente centrada en esta parte más orgánica o más física. Vale. Segunda gran aportación, control voluntario del sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, perdón. Claro, ¿qué pasa? Se creía que el sistema nervioso autónomo, como su nombre indica, pues funcionaba de manera autónoma, totalmente independiente. Pero aquí lo que se ha visto es que los factores psicológicos sí pueden influir en la actividad fisiológica directamente implicada sobre el dolor y los primeros estudios se hicieron con las técnicas de biofeedback, así se demostró. Actualmente también las podemos llevar a cabo, un poquito más adelante hablaremos de ellas, y se hicieron estudios como el de Blanchard y colegas, que tenéis aquí la referencia abajo, simplemente por si queréis curiosear un poquito más a fondo, que vale la pena. Bueno, pues se hicieron estudios a lo largo de los años relacionados con el dolor de cabeza, la lumbalgia, artritis reumatoide, el dolor temporomandibular, el dolor del miembro fantasma de personas con amputaciones y la dolencia prototipo y más estudiada es la cefalea tensional. Con todas estas patologías y dolencias, lo que se vio es que las técnicas de biofeedback ayudaban a poder controlar este sistema nervioso autónomo. Vale, pasamos a la tercera gran aportación. Y fijaros que nos vamos a la psicología más básica, el condicionamiento operante, ¿no? En función de las contingencias que hay en el ambiente, yo tengo la probabilidad de comportarme de una manera más alta o más baja, ¿vale? O sea que las contingencias, si son positivas o negativas, afectan directamente a mi conducta. Aquí veis una de las obras más importantes que habla de la importancia del condicionamiento operante, Behavioral Methods of Chronic Pain and Illness. Simplemente también os he puesto aquí la portada de la última edición, ¿vale? Para que lo tengáis un poquito en mente. Y lo que nos dice esta obra es que el dolor es una experiencia privada, subjetiva, de cada uno de nosotros. Y que existe la percepción del dolor y también existen las conductas que la persona hace en respuesta a este dolor crónico que está sufriendo, ¿vale? Existen también estas manifestaciones externas, ¿no? Las conductas, como hemos dicho, que están expuestas como cualquier otra conducta a los principios del condicionamiento operante, también del condicionamiento clásico, obvio, por lo que se puede reforzar, se puede modular, se puede extinguir cualquier tipo de conducta relacionado con el dolor.
Entonces, claro, imaginaros que esto también, una cosa que se supone, ¿no? En la experiencia del dolor, que se supone que es tan compleja, bueno, que ellos dijeran, diferentes autores, que lo podíamos simplificar tanto como condicionamiento operante, ¿no? Respuesta y contingencia, pues la verdad es que también fue muy, muy revolucionario. Luego, este enfoque genera una explicación sobre la presencia del dolor. ¿Por qué el dolor está presente? ¿Por qué el dolor crónico, en ausencia de factores físicos o orgánicos, continúa presente? Bueno, pues porque nos hemos condicionado, ¿no? Y es aquella cosa positiva o negativa que yo recibo del ambiente lo que hace que yo perpetúe esta experiencia de dolor. Y ya lo veis, aquí otra vez estamos hablando de la experiencia de dolor, para nada la parte solo biológica o la parte solo de la lesión. Y, cómo no, pues pone el foco en la manifestación en general que realiza la persona de su propio dolor. Vale, y la última gran aportación, la parte que tiene que ver con la cognición y la integración de la información. Desde esta aportación lo que se dice es que el dolor es la interacción de diferentes factores, los afectivos, los conductuales, cognitivos y sensoriales. Tiene en cuenta, como veis, como es una aportación más reciente que las otras, tiene en cuenta todo lo que se ha venido diciendo, ¿no?, de las tres aportaciones anteriores. Y las contingencias positivas y negativas, es decir, todo lo relacionado con el condicionamiento operante, lo tienen muy, muy en cuenta. Destacan el papel de las creencias individuales y de los significados propios de la experiencia del dolor. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la propia historia de la persona relacionado con el dolor, qué cosas ha aprendido, qué cosas ha sufrido él o ella en primera persona, esto le dan muchísima importancia. Y luego las creencias individuales. Bueno, a medida que vamos creciendo, tenemos una serie de experiencias, nos vamos formando nuestros propios esquemas cognitivos y nuestras propias creencias, y a partir de aquí el mismo dolor en una misma tipología de persona, mismo sexo, misma edad, todo es súper parecido, pero si las experiencias de esas dos personas son diferentes, entonces la experiencia del dolor también va a ser diferente, ¿vale? Y finalmente, que la situación actual en la que se encuentra esa persona y la actividad cognitiva del mismo momento en el que se está experimentando el dolor también es importante. O sea que ya vamos viendo la complejidad. Aquí se está dando importancia tanto a la historia, ¿no?, esta parte más longitudinal de la experiencia del dolor y de la propia persona, como a la parte más situacional, aquí y ahora, en el momento actual y en el momento presente. Vale. Actualmente, considero que es una pena o es algo que todavía nos falta por interiorizar, esta experiencia, o sea, esta visión, perdón, biopsicosocial del dolor crónico, porque todavía existen profesionales sanitarios que distinguen entre el dolor psicógeno y el dolor orgánico, como si fueran dos entidades independientes. Y esto simplemente con las 4 primeras aportaciones de la psicología, yo creo que ya podemos llegar todos a la conclusión que esto no es así. Y vamos a defender un poquito más con uñas y dientes la parte psicológica. Podríamos decir incluso, yo estoy de acuerdo con esta frase, que todo dolor es en esencia psicológico, ¿vale? ¿Por qué diría yo esto? Bueno, si toda la parte de la psicología, cogniciones, emociones, conductas, reside en el cerebro, y la parte psicológica y el cerebro sí o sí están relacionadas, bueno, pues por ahí van mis argumentos, ¿no? Y continuamos.
Y nos vamos a detener un poquito en los diferentes componentes de la experiencia del dolor, ¿vale? Y recordatorio, estamos hablando ahora ya todo el rato de dolor crónico, porque es donde los psicólogos podemos incidir muchísimo más y donde tenemos que trabajar muchísimo más para, pues, hacernos un huequito, ¿no? También en este ámbito sanitario y, sobre todo, el objetivo final no es meter a la figura del psicólogo en el tratamiento del dolor crónico, sino que la persona, el paciente que está sufriendo dolor crónico, tenga una mejor atención, tenga un mejor tratamiento y pueda gestionar, si no se puede hacer que desaparezca, pero que pueda gestionar muchísimo mejor el dolor, ¿vale? Entonces, punto 1. Nos tenemos que fijar en las conductas de dolor. ¿Qué son las conductas de dolor? Conducta, algo observable, ¿vale? Son las formas de comunicar el dolor y el sufrimiento. Y tienen como objetivo evitar la experiencia aversiva, ¿vale? Por ejemplo, quejarme. Esto sería una conducta de dolor. O, si me duele el brazo, pues sostener el brazo. Ya lo veis, todo es observable. Después pueden ser más complejas también. Busco a un especialista, ¿no? Si me he dado un golpe, pues busco un especialista en traumatología quizás, o en reumatología, en función de lo que toque, o en cirugía, para ver si se puede solucionar el problema. O luego, como he ido a un profesional sanitario y me ha recetado una serie de tratamiento farmacológico, pues yo cumplo con esas pautas farmacológicas y me tomo determinados medicamentos a determinadas horas, así como se me ha pautado, ¿vale? Luego, cuando la causa del dolor desaparece, pero las conductas de dolor se mantienen por el condicionamiento operante que decíamos antes, estas contingencias positivas, se cronifican las muestras de dolor, ¿vale? Y aquí volvemos a hacer énfasis en lo que decíamos anteriormente. Cuando describíamos el dolor crónico, a veces ya ha sanado esa persona la lesión física, pero el dolor continúa, la experiencia de dolor aún está presente, ¿vale? Y entonces, ¿cómo nos lo podemos explicar si solo tenemos en cuenta la parte médica o la parte orgánica? Imposible. Y es por eso que es importante la parte psicológica y la parte social, ¿vale? Y problema cuando se cronifican estas muestras de dolor, porque implica la percepción de más deterioro y la percepción también de discapacidad personal. Segundo componente, la discapacidad que acabamos de comentar. ¿Qué es? Pues es el deterioro psicológico y físico por inactividad y por una cascada de diferentes procesos que están derivados de esta inactividad, que son los que vemos aquí a continuación. Se evitan situaciones y se evitan actividades que, a priori, yo creo que me van a generar dolor. No necesariamente las he tenido que experimentar, con lo cual lo que estoy haciendo es anticiparme. Hay una debilitación progresiva, física también. Hay una pérdida de fortaleza y hay una pérdida de flexibilidad muscular, cosa que ayuda a que la experiencia del dolor todavía persista, ¿vale? Y luego también existe, en consecuencia, la aparición de un estado de ánimo alterado. Puede aparecer sintomatología depresiva o un trastorno depresivo, puede aparecer tensión, ansiedad, miedo, ¿vale? Y en relación a la evitación de las situaciones o de las actividades, ¿vale? Tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que decimos los profesionales de la salud a nuestros pacientes. ¿Por qué? Pues por la iatrogenia, ¿vale? Lo que nosotros tenemos que comunicarles a nuestros pacientes, si es un consejo o una prescripción que no les va a beneficiar, lo que estamos haciendo es perjudicar. Entonces, cuidado, porque tenemos que ir muy, muy alerta en esto. Por ejemplo, la prescripción, ¿no? Diferentes estudios y he cogido simplemente uno que creo que es súper gráfico. Se ha visto que la prescripción de más de 2 días de descanso en el tratamiento del dolor de espalda
contribuye a aumentar los días de baja laboral posterior a esa misma baja, ¿no? O ese mismo momento o experiencia de dolor crónico. Con lo cual, ya lo veis que es súper importante. Muchísimas veces tenemos la creencia que si me duele algo, lo que tengo que hacer es reposar. Vale, y no decimos que no. Lo que decimos es sí, pero cuidado, porque si decimos reposo absoluto en función de cómo sea la lesión de base, entonces quizás estamos dando una indicación totalmente contraria para que la experiencia del dolor mejore y evolucione en positivo. Vale, y aquí tenemos el resto de componentes de esta experiencia del dolor. Tercero, disculpad, nocicepción, término que hace referencia al mecanismo de transducción y conversión de una forma de energía en una forma accesible a las regiones superiores del sistema. Vamos, lo que es la capacidad de percibir, ¿no? Por ejemplo, en la punta del dedo, cómo pasa a través de todo el nervio y llega al cerebro y lo interpreto, ¿vale? El punto número 4, el sufrimiento, que se define como el estado de malestar inducido por la amenaza de la pérdida de la integridad o desintegración de la persona, con independencia de su causa, ¿vale? Ya lo veis, tiene un tinte muchísimo más subjetivo de lo que hemos podido leer en la definición de la nocicepción, ¿vale? Y bueno, yo directamente he cogido una definición de Ramón Vallés y Sopena, que es uno de los autores de España, segurísimo. No sé si más allá también ha llegado toda su expertise en relación al sufrimiento. Él sobre todo lo ha enfocado en relación a la muerte, pero las definiciones de sufrimiento, y la verdad es que si tenéis oportunidad de ver alguna charla que ha podido quedar grabada o así de él, de cuando estaba muchísimo más en activo, pues la verdad es que os lo recomiendo. Es de aquellas personas que simplemente con escuchar esto ya es dulzura y es un aprendizaje asegurado. Y simplemente el último componente de la experiencia de dolor, obvio, tiene que ser el dolor. Vale, nos vamos a centrar ahora ya, vamos de lleno en el modelo biopsicosocial. Vale, este modelo dice que la experiencia del dolor es una interacción y una influencia recíproca de diferentes factores fisiológicos, genéticos, cognitivos, emocionales, conductuales, laborales, sociales y culturales. Otra vez, ya veis aquí, con todos los factores que simplemente hemos dicho, la etiqueta general, con todos estos factores, ¿cómo puede ser el dolor una experiencia simple o simplemente orgánica? No, es algo muy complejo. El modelo biopsicosocial, lo tenéis aquí los diferentes factores, ¿no? Como su propio nombre indica. La parte bio, los factores biofísicos, provocan y mantienen diferentes dolencias o enfermedades. La parte psico, los factores psicológicos, influyen en la percepción de la experiencia subjetiva de la experiencia interna también, y los factores sociales modulan la percepción de la estimulación nociceptiva y la respuesta de la persona. Además, yo estoy como muy en consonancia con el modelo biopsicosocial, no simplemente en el tema del dolor, sino como ya como concepción de la salud y la enfermedad, porque tiene los tres grandes componentes que cualquier persona tenemos de manera inherente, ¿no? La parte biológica, o sea, tenemos un cuerpo, tenemos diferentes sistemas orgánicos, la parte psicológica, sí o sí, tenemos pensamientos, tenemos
emociones, emitimos conductas y luego la parte social. Somos individuos sociales, las dos cosas, ¿no? Por una parte, nuestro individuo, que es lo que hemos dicho con lo psico y con lo bio, y luego la parte social. Es muy difícil entender a un ser humano sin cierto sistema social más o menos grande a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que pretende este modelo? Bueno, pues describir los procesos y los mecanismos de todo el proceso del dolor con los diferentes factores implicados que hemos dicho anteriormente. Nos ayuda a hacer predicciones de la evolución. Claro, vamos a pensar, si podemos tener en cuenta factores fisiológicos, psicológicos, culturales, sociales, emocionales, afectivos, pues una de las cosas que nos puede venir bien es esta predicción, ¿no? Para saber de qué manera se puede comportar el paciente, para ayudarle a anticipar de manera un poquito más adaptativa, un poquito más funcional la experiencia del dolor. Nos posibilita también la mejor evaluación y, consecuentemente, el mejor tratamiento. Si tenemos en cuenta la mayor parte de los factores de la experiencia del dolor, pues es lógico que la evaluación y el posterior tratamiento pues también sean muchísimo más adecuados. Facilita la comprensión del problema. No le vamos a explicar a la persona que sufre dolor crónico de la misma manera si solo tenemos en cuenta la parte orgánica, porque incluso ha podido desaparecer, que si tenemos en cuenta toda la parte psicológica y toda la parte social. Entonces, esa persona va a integrar muchísimo más qué es lo que él está sufriendo y se va a sentir muchísimo más entendida por el psicólogo que lo atiende, ¿vale? Con lo cual, la adherencia al tratamiento psicológico va a ser muchísimo más fuerte, ¿no? O se va a dar más rápida, y todo esto de manera indirecta, pero sin este modelo biopsicosocial, la verdad es que sería muchísimo más difícil. Y otra cosa súper importante, que tiene en cuenta los cambios de dentro de la persona y de fuera de la persona con el factor tiempo, ¿vale? Lo que decíamos antes, se tiene en cuenta la parte longitudinal, este concepto. La persona puede ir aprendiendo diferentes maneras de comportarse en relación al dolor crónico. No el primer día, que ya podemos decir que una persona tiene dolor crónico, ¿no? Después de 6 meses y un día, vamos a decir. Ese día, si luego ha pasado 6 meses más con dolor crónico, no va a tener las mismas percepciones, no va a tener las mismas creencias, probablemente no vaya a tener las mismas conductas. Algunas sí, que quizás que todos estos factores sí que se han mantenido, pero ha podido modificarse también, con lo cual lo vamos a tener que considerar también. Vale, y ahora poco a poco nos vamos a centrar en los factores psicológicos y en los factores sociales, como veis ahí arriba en las diapositivas, ¿vale? Primero, nos vamos a centrar en el papel del aprendizaje, con lo cual la parte social. El aprendizaje interviene en la interpretación de la experiencia del dolor, en su mantenimiento y en su cronificación. Lo hemos venido diciendo, ¿no? Que el más estudiado es el condicionamiento operante, pero también el condicionamiento clásico tiene un papel muy relevante. Las conductas de dolor son observables y varios estudios demuestran la relación entre la presencia de conductas de dolor y la atención de personas allegadas al paciente. Y aquí también os he puesto algunos estudios que se hicieron en su tiempo, ya veis, 1987, del 84, 2, vale. ¿Qué pasa? Primero, son bastante antiguos, ¿no? Ya aproximadamente 40 años, porque se hicieron cuando se empezaban a hacer este tipo de aportaciones. O sea, fijaros si la psicología podría llevar tiempo dentro de todo el tema del dolor crónico, ¿no? Porque los estudios así lo indicaban, pero luego la parte práctica, bueno, va un poquito más lenta. Por ejemplo, una persona que tenía un tipo de dolor crónico, no importa cuál, si queréis ya os miraréis los diferentes estudios. Si
ante conductas relacionadas con el dolor, de expresión de ese dolor, se le prestaba más atención, esa persona perpetuaba muchísimo más en el tiempo la experiencia de dolor y la propia conducta de expresión del dolor. Con lo cual, el sistema, ¿no? Las personas allegadas, la sociedad cercana que tenía a su alrededor, lo que estaba haciendo era ayudar a mantener esas conductas. Totalmente lo contrario de lo que podríamos querer desde la psicología. Vale, el aprendizaje colectivo, no solo lo que puede aprender una sola persona, sino que tenemos todos un poquito en nuestra cabeza, ¿no? Que el ejercicio físico se relaciona con el dolor. Que si a ti te duele algo, no puedes hacer ejercicio porque entonces te va a doler más. Esto es erróneo en general, ¿vale? En algunos casos, obvio, sí que es una relación correcta, pero lo necesario sería adecuar un poquito el ejercicio o la actividad física al tipo de dolor, al tipo de lesión, al tipo de persona, a la situación que nos encontramos con esta persona, porque ya lo hemos dicho antes, si prescribimos reposo durante más tiempo, lo que podemos hacer es ayudar a que se perpetúe precisamente esta experiencia de dolor. Con lo cual, ni limitar ni descartar el ejercicio físico por presencia de dolor crónico es de manera inequívoca una pauta que tengamos que dar, ¿vale? Tenemos que tener cuidado con esto. Y luego, como decíamos, el condicionamiento clásico también puede darse en el mantenimiento del dolor. Por ejemplo, si yo he sufrido una lesión, vamos a pensar en una fractura, ¿no? Pues jugando a fútbol, por ejemplo, que soy futbolera, a mí me gusta, pues a la próxima vez que yo vaya a el campo de fútbol donde yo me he roto la pierna, puede ser o bien que lo evite, con lo cual el campo de fútbol, que no tiene nada que ver a priori con el dolor o con la lesión en sí, me está condicionando, o puede ser que como mínimo mi nivel de alerta sí que se incremente y que quizás, bueno, pues esa parte de la pierna, aun cuando la fractura ya esté curada y aun cuando ya todo haya pasado, pues que la note un poquito más sensibilizada, ¿vale? O sea que aquí también lo tenemos que tener en cuenta. Muy bien, seguimos. Pasamos ahora al papel de la socialización. La cultura, las normas, las reglas, el vocabulario que utilizamos influyen mucho sobre la experiencia de dolor. El aprendizaje observacional, los modelos que tenemos a nuestro alrededor son muy, muy importantes, porque en función de lo que vemos, podemos pensar, ¿no? Cuando somos niños, podemos pensar que esa es la manera correcta de manifestar que tengo dolor y a partir de aquí, pues yo ya voy aprendiendo una serie de conductas, una serie de vocabulario relacionado con el dolor. La sociedad en general, pero la familia y los progenitores en particular, son los sistemas más influyentes en los niños. Así que no solo lo tenemos que tener en cuenta a nivel profesional, paciente psicólogo, sino que también tenemos que tener en cuenta la parte de ese sistema, ¿no? ¿En qué sistema ha crecido esa persona cuando era niño? ¿De qué manera se ha expresado el dolor? Súper importante también. Y una de las cosas más destacables, ¿no? En cuanto a las diferencias que podemos tener de manera cultural en la experiencia de dolor. Hay diferentes grupos étnicos y diferentes culturas que muestran diferentes reacciones al dolor, como por ejemplo en una zona de la India hacen un ritual donde una persona que es la supuestamente elegida por los dioses, para bendecir a los niños de esa comunidad y a las cosechas, ¿vale? Se le clavan dos ganchos, no sé si, ¿no? Dos ganchos en la espalda. Son como dos especies de anzuelos muy grandes,
y se le clavan en la espalda y lo sostienen en el aire a través de esos ganchos. Entonces, claro, yo, que a mí no me han hecho eso nunca, yo pensaría, madre mía, pues aquí va a haber un dolor terrible, yo sufriría muchísimo, pero como para ellos la manera que tienen de interpretarlo es que es un orgullo, han sido honrados los elegidos para bendecir las cosechas y los niños, para nada tienen esa conceptualización de dolor y la experiencia no tiene nada, nada que ver. Craig, ya lo veis, en 1982, también hace bastante tiempo, resumió algunas características de estos modelos relacionados con la socialización. Emitir conductas de dolor frecuentes y de manera sistemática, ¿vale? Las quejas, las expresiones verbales, pero también los gestos de la cara, ¿no? La manera de movernos, los signos de discapacidad, todo esto favorece al mantenimiento y a una peor experiencia del dolor. Expresar signos de dolor mientras se realizan actividades que implican mínimo esfuerzo, con lo cual no es algo congruente. El esfuerzo que esa persona tiene que hacer no debería de significar una experiencia o una expresión de dolor tan alta. Pese a esto, sí que tiene esta expresión del dolor, ¿vale? Y luego mostrar la falta de recursos para controlar el dolor. Es que, ¿qué voy a hacer con mi dolor, ¿no? Con las quejas que decíamos antes, por ejemplo. Bueno, pues esto también es totalmente contraproducente para un buen afrontamiento. Nos centramos ahora en la cognición. El procesamiento que tenemos las personas de la información general y de la información relacionada con el dolor es absolutamente clave. Y tenemos aquí un ejemplo de diferentes variables cognitivas que pueden resultar contraproducentes, por lo tanto, que mantienen y perpetúan esta experiencia del dolor. Las expectativas de incapacidad para afrontar el dolor. El locus de control externo, ya lo sabéis, ¿no? Yo creo que no tengo ninguna posibilidad de controlar el dolor, con lo cual, si el ambiente me ayuda a controlar el dolor, entonces yo voy a poder hacer alguna cosa, pero por mí misma creo que no tengo esa capacidad de control. La baja autoeficacia, si yo me considero poco o nada eficaz en la gestión o en el afrontamiento del dolor, pues esto totalmente negativo también. La valoración negativa de la propia situación. Ya lo sabemos, las situaciones no son ni positivas ni negativas, son como son. Pero si yo interpreto de manera negativa esta situación, entonces ahí ya le estoy dando una connotación totalmente negativa. Súper relacionado con las distorsiones cognitivas, ¿no? La abstracción selectiva, ya lo sabéis, de una situación en general que la podíamos calificar como neutra o positiva, cojo aquella parte negativa, me olvido del resto neutro y del resto positivo y lo hago muchísimo más grande. Entonces, claro, estoy focalizando mi atención en aquella parte negativa de toda la situación. ¿Qué pasa? Pues que se hace más grande esa parte negativa, ¿vale? El catastrofismo. Sí que es verdad que puede suceder algo catastrófico, entre comillas, relacionado al dolor o con la experiencia del dolor que yo tengo, pero la probabilidad de que sea algo tan catastrófico es tan sumamente baja que no se entiende cómo la persona le está dando tanta importancia a esto, ¿vale? Y luego el sesgo de confirmación, que tiene que ver con las propias creencias de la persona. Si la persona cree que si ella se mueve, el dolor va a aumentar, entonces, su conducta, su cognición va a ir encaminada a no moverse, porque lo que quiere es la autoconfirmación, ¿vale? La evitación de los pensamientos negativos. Ya lo sabemos también, los pensamientos no se pueden evitar. Ya ha aparecido uno, luego otro, luego otro, luego otro. Entonces, si intentamos aguantar un cajón lleno de pensamientos como si de verdad los pudiéramos evitar, bueno, pues esto aumenta la tensión, aumenta la sensación de incapacidad porque no se pueden evitar los pensamientos, ¿vale? En lugar de gestionarlos, que es lo que sí sería
bastante más adaptativo y muchísimo más funcional. Los esquemas cognitivos, ¿no? Creer que una actividad puede aumentar el dolor, como decíamos antes, y luego la atención selectiva hacia el dolor. Las personas pueden obsesionarse o pueden centrarse muchísimo, muchísimo en la experiencia del dolor, con lo cual deja de existir prácticamente el resto de factores, el resto de actividades, el resto de variables. Y eso es absolutamente contraproducente también. Vale. Y el papel de la emoción, claro, no nos podemos dejar en estos factores psicológicos y sociales a nuestra querida emoción. La emoción estrella en el dolor crónico es la ansiedad. Es muy, muy habitual y tiene consecuencias que son muy importantes, ¿vale? Como el aumento de la tensión y de la intensidad del dolor. Claro, el mantenimiento de la activación del sistema nervioso central, ya lo sabemos, ¿no? El sistema nervioso simpático, que es el que se activa cuando siento ansiedad. Entonces, si yo estoy sintiendo ansiedad, pues esto hace que todo ese sistema nervioso simpático todavía se active muchísimo más y aquí es un círculo vicioso que va aumentando y manteniendo el dolor, aumentándolo y manteniéndolo, con lo cual la ansiedad también se aumenta y se mantiene y bueno, pues aquí la persona acaba con una experiencia del dolor muchísimo peor de lo que podría ser sin la ansiedad. La ansiedad también puede llevar a la inactividad, a la evitación de ciertas conductas y de ciertas situaciones, con esta ansiedad anticipatoria también. No voy porque lo voy a pasar mal, no ejecuto esta actividad porque me va a doler. Los sentimientos de incapacidad, claro, si vamos evitando conductas, si vamos evitando actividades, situaciones, experiencias, al final la sensación de incapacidad va aumentando muchísimo más, cosa que también puede provocar sintomatología depresiva, sentimientos de inutilidad y frustración y luego rabia. Y la misma rabia también nos ayuda muchísimo a aumentar esta tensión. Así que ya tenemos otra vez aquí el sistema nervioso autónomo implicado con este aumento de la tensión y otra vez todo acaba revirtiendo en el aumento de la intensidad del dolor. Así que ya veis la emoción hasta dónde nos puede aumentar y influir. Vale. Venga, vamos a la recta final. En cuanto a la evaluación del dolor crónico, hay muchísimos inventarios, hay diferentes entrevistas, ¿no? Alguna entrevista semiestructurada a la hora de la evaluación, cuando tenemos un paciente enfrente, esto sería muy, muy adecuado. Lo que pasa que no lo he querido poner aquí porque si no, ya os lo he dicho, nos hubiéramos dilatado muchísimo, muchísimo en el tiempo. Con lo cual os he querido poner un resumen de las grandes variables, los grandes puntos que sí o sí deberían de estar en una buena evaluación del dolor crónico, ¿vale? La historia del problema del dolor, simplemente centrándonos en el dolor. Los tratamientos que esa persona ya ha seguido y todos sus efectos. Porque si no le preguntamos por esto, le podemos estar proponiendo según qué tratamiento que esa persona pensará, bueno, si me hubieras preguntado, yo ya te diría que ya lo he hecho y no ha funcionado, probablemente, ¿no? El nivel de funcionamiento previo al dolor de esa persona, súper, súper importante. Tenemos que ver el antes y el después o el durante ese dolor, ¿vale? La propia teoría del dolor que tiene este paciente, qué ideas tiene relacionadas con el dolor, qué esquemas cognitivos tiene, qué creencias. Aquí también analizaríamos las distorsiones cognitivas, qué manera de interpretar tiene. Luego, pasamos a la actualidad. ¿Qué nivel de actividad de base tiene esta persona hoy en día? Súper importante.
Ventajas e inconvenientes del dolor crónico. Esa persona puede estar teniendo ciertas ganancias secundarias por el mantenimiento de la experiencia del dolor o por el mantenimiento de las conductas relacionadas con el dolor. Entonces, no necesariamente le tenemos que preguntar si, oye, tú por lo que sea te estás viendo beneficiado de esto, ¿no? Por ejemplo, uno de los beneficios que podría ser más rápido y fácil de identificar, bueno, pues la baja laboral. Cobro igual, no estoy trabajando, entonces, bueno, visto desde cierta perspectiva, esto podría ser una ganancia, ¿vale? O un certificado de incapacidad. Y entonces que haya una jubilación prematura y esa persona ya no tiene que volver a trabajar. Esto también podría ser una ganancia del dolor secundario al dolor crónico, ¿vale? Factores psicosociales asociados al dolor crónico, lo que hemos dicho anteriormente. Antecedentes y consecuentes del propio problema del dolor. Tienen que estar los objetivos del tratamiento. Se debería de hacer un programa de intervención absolutamente adaptado y individualizado para cada paciente. También se podrían evaluar o se deberían evaluar los progresos durante el tratamiento y después del tratamiento. El grado de satisfacción del paciente, el grado de satisfacción del entorno del paciente, de la familia, del esposo, de la esposa, de los compañeros de trabajo quizás, ¿no? En función de los círculos sociales que tenga de confianza esta persona, y el seguimiento, importantísimo. Hay que generalizar. No puede ser que solo tengamos en cuenta hasta que se supone que nuestro tratamiento, ¿no?, ya ha acabado, esa persona ya está totalmente adaptada y ya gestiona súper bien el dolor crónico. No, hay que ir haciendo cierto recordatorio para que esa persona, a medida que va viviendo, como hemos dicho que tenemos lo longitudinal en cuenta, bueno, pues que el seguimiento y la generalización de los recursos y las estrategias que ha ido adaptando, ¿vale? Vale, y en cuanto al tratamiento, disculpad, porque aquí en el título pone evaluación del dolor y debería de poner tratamiento, ahora me he dado cuenta. Vamos a coger las 5 cosas más básicas, ¿vale? Más básicas que aporta la psicología al dolor crónico. Primero, entrenamiento en relajación. La más famosa, la relajación muscular progresiva de Jacobson. Fijaros, él hizo estudios relacionados con el sueño, ¿no?, para coger el sueño, inducir el sueño en personas que tenían insomnio en el 1938. O sea, fijaros que es ya de principios mediados del siglo pasado. O sea, es una pasada, desde que todos estos conocimientos los podríamos tener entre las estrategias de tratamiento del dolor crónico, pero todavía aún hoy hay profesionales que no, que ven el dolor orgánico y que la parte psicosocial no la tienen en cuenta, ¿no? Bueno, ya lo sabéis, el entrenamiento en relajación se trata de tensar y centrarnos en las sensaciones de tensión que tenemos en los músculos y luego destensar y centrarnos también en esas sensaciones. Así poco a poco vamos entrenando a nuestro propio cuerpo, a la propiocepción, ¿no?, a la interocepción de qué zonas de nuestro cuerpo pueden estar más o menos tensadas, cosa que ayuda al mantenimiento del dolor. Si hacemos un buen entrenamiento, entonces poco a poco lo que conseguiremos también es ir reduciendo esa tensión muscular y, como consecuencia, reducir también la experiencia del dolor. Luego tenemos el biofeedback, que ya lo decíamos, una de las técnicas dentro de las 4 grandes aportaciones de la psicología. El biofeedback, damos información al paciente de sus propios procesos psicofisiológicos mediante aparatos, ¿vale? ¿Qué aparatos? Bueno, principalmente se hace a través de electromiograma, ¿vale? Pero la verdad es que hoy en día pues, hay ciertos smartwatch
que la verdad que tienen unos registros muy buenos, y por ejemplo, bueno, pues con Apple Watch, ¿no? Quizá podríamos hacer una técnica de biofeedback marcado en las pulsaciones, porque lo podemos ver en la pantalla y entonces, bueno, vamos intentando ordenarnos a nosotros mismos, ¿no? Que se puedan bajar pues, el ritmo de las pulsaciones, por decir un ejemplo un poquito más actual. Bueno, son un poquito más caras, sí o sí se necesita a la persona, primero para tener el entrenamiento, luego ya quizás si es un smartwatch, pues sí que puede ser el paciente un poquito más autónomo, ¿vale? Pero no necesariamente son de las más utilizadas. Luego tenemos la hipnosis. La hipnosis es súper efectiva, tan efectiva que desde hace muchísimos años se ha llegado a utilizar la hipnosis para hacer cirugías mayores, ¿vale? O sea que la efectividad está totalmente garantizada. Pero tiene este gran hándicap que es la dependencia del terapeuta. Una persona no se puede hipnotizar a sí misma. Y actualmente quizás no se utiliza tanto como para el dolor crónico, pero sí para el dolor agudo y de corta duración. Luego tenemos el manejo de las contingencias. ¿Qué consecuencias negativas y positivas tengo yo relacionado con mi experiencia de dolor crónico? O qué experiencias negativas puedo evitar, ¿no? O de las cuales me puedo librar. Esto es importantísimo, con lo cual esto sería directamente terapia conductual pura y dura. Y luego también tenemos la parte del condicionamiento clásico, ¿vale? Bueno, simplemente es psicología básica, no me detengo más aquí. Nos centramos en las técnicas cognitivas. ¿Qué pasa con las técnicas cognitivas, no? Bueno, pues en lo que nos basamos es en que cada persona tiene sus propios esquemas cognitivos, que se expresan a través de pensamientos automáticos que hemos ido aprendiendo a automatizar con el paso de los años, y estos pensamientos automáticos y en consecuencia los esquemas cognitivos son susceptibles de un análisis lógico por parte de la persona que los tiene, ¿vale? Con lo cual también son modificables. Algunas de las técnicas para decirlas un poquito más concretas. La psicoinformación. Si yo explico de qué manera funciona el cerebro, de qué manera percibo el dolor, de qué manera todo mi cuerpo está implicado en la experiencia del dolor, de qué manera mis emociones y mis cogniciones afectan, cómo puedo cambiar mi pensamiento para mejorar mi experiencia del dolor. Claro, si todo esto se lo explicamos al paciente, entonces el paciente nos entenderá muchísimo mejor cuando le podamos proponer algún ejercicio, ¿no? Como pone algún ejercicio por aquí de imaginación, de transformación del dolor o de transformación del contexto, la desviación atencional. Si no le explicamos de qué manera funcionamos como ser humano y como ser social también, ¿no? De tanto individuo como en social, entonces esa persona lo que va a tener que hacer es un acto de fe. Y aquí no queremos que hagan actos de fe, lo que queremos es que se nos entienda y hablar el mismo idioma que el paciente. Luego, los diferentes pasos de reestructuración cognitiva. Y estas estrategias cognitivas que acabo de nombrar, junto con, por ejemplo, por poner otro, pues las autoverbalizaciones positivas, ¿no? Relacionado muchísimo con la autoeficacia. Si mi mensaje es que me estoy diciendo no puedo gestionar mi dolor, este dolor no se va a acabar nunca, bueno, pues una autoverbalización positiva podría ser, por ejemplo, puedo aprender nuevas estrategias para gestionar diferente el dolor o mi dolor. Bueno, no quiere decir ponernos las gafas de unicornios y arcoíris y verlo todo de color de rosa y que todo es maravilloso y ahora vamos a tener una gestión del dolor crónico estupenda. No, pero el simple hecho de que una verbalización
ya sea más realista, muchísimo más adecuada y no tan negativa, pues esto ya lo podemos considerar que es positiva, ¿de acuerdo? Muy bien, y finalmente ya llegamos a la parte de las conclusiones. Como habéis podido ver, el dolor depende de un gran abanico de variables. El contexto, la cultura, la sociedad, los sistemas familiares, la educación emocional que hemos recibido, con lo cual nuestros propios procesos emocionales, la regulación, la personalidad, otra cosa que me apasiona y que no hemos nombrado muchísimo. Los recursos económicos, el significado que le podemos dar al dolor, como decíamos antes, si es un orgullo, si es una honra que se me claven unos ganchos en la espalda, entonces para nada mi percepción del dolor va a ser lo mismo que otra cosa, ¿no? O los tatuajes, por ejemplo, otra cosa que genera dolor y que sí que quizás en sociedades más occidentales lo tenemos eh, eh, muchísimo más interiorizado, ¿no? Hay mucha gente que, como le gusta hacerse tatuajes, yo entre ellos, por poner un ejemplo, pues no pasa nada, podemos sufrir dolor, ¿vale? Todos los factores, los biopsicosociales, todos ellos son fundamentales y no solamente tenemos que tener en cuenta la parte orgánica. No tenemos que tener en cuenta el modelo biomédico porque se queda muy limitado. Todos estos factores también se deben tener en cuenta en diferentes momentos, en la recogida de información, en la evaluación de la experiencia de dolor y en el tratamiento también de la experiencia de dolor. Y podríamos ya acabar diciendo que también en el seguimiento de esa experiencia de dolor o de la gestión posterior al tratamiento, ¿vale? Y ya lo sabemos, todas las cosas que sufrimos los individuos son únicas y son subjetivas, pero con esta complejidad que tenemos en relación al dolor crónico, pues creo que también sería, bueno, especialmente importante remarcar esto, ¿eh? Aunque sea el mismo tipo de dolor, en la misma vértebra, si estamos pensando en lumbalgia, por ejemplo, el mismo tipo de lesión, la misma edad de la persona, el mismo sexo, da igual, porque ahí hay una mochila de experiencias y de aprendizajes que son únicos de esa persona y que hacen que una experiencia de dolor y otra, por más que objetivamente en algunos factores puedan ser idénticas, luego no tenga nada que ver. Así que, compañeros y compañeras, tenemos una gran pregunta que es esta. ¿Qué tratamiento realizado por quién es más efectivo para este individuo con este problema específico y bajo qué circunstancias? Esas son las preguntas que yo me haría. Las respuestas, como mínimo, he intentado dar una pincelada de qué es lo que sería muchísimo más adecuado y sin duda para mí la perspectiva biopsicosocial que tiene que ver tiene en cuenta todos los aspectos de una persona sería la más adecuada. Y nada más, muchísimas gracias por la atención y ahí os dejo mi Instagram y os dejo mi email. Igualmente podéis contactar a través del email de Instituto Raimon Gaya, que también tengo por ahí uno corporativo. Así que muchísimas gracias por la atención. Voy a dejar de compartir pantalla y procedemos a las preguntas, si os parece. Hola Marina y bueno, y todos los oyentes, participantes. Bueno, pues parece que es más complejo de lo que uno imagina, ¿no? El tema del dolor, que va mucho más allá de me duele aquí y ya, ¿no? Sí, señora. Veo que has estado atenta, Es, Cristina. ¿eh? Has estado atenta. Sí, no. La verdad que, bueno, los comentarios, pues bueno, que es un tema muy interesante, ¿no? Y bueno, al final es una hora cortita, supongo, pues para poder dar la explicación,
pero bueno, al menos una introducción sí que hemos tenido. Vamos a compartir un poquito las preguntas. Tenemos, por ejemplo, Angélica que pregunta ¿cómo superar cuando el dolor se ha hecho traumático? ¿Qué estrategias y realmente qué separa para evitar el dolor que se hizo como o sea, ¿cómo se puede evitar Ujú. el dolor cuando se ha hecho como un poco de adicción a los fármacos? O sea, cuando hay temor a dejar los fármacos para Ujú. que, ¿no? Si no aparece el dolor o es persistente, ¿cómo proceder? Vaya, Vale. estrategias. Vale, sí o sí, aquí necesitamos al médico que ha prescrito o a alguien, ¿no? Algún facultativo médico que esté controlando la medicación. Y entonces, en cuanto a la psicología, por ejemplo, si cojo ahora esta última pregunta, bueno, pues quizás el condicionamiento operante podría resultar porque esta persona está, de mantener los fármacos, está obteniendo un beneficio, que es la evitación del miedo. Si yo me continúo tomando los fármacos, pese a que crea que es una adicción o pese a que lo sea ya directamente, entonces tengo ahí ese beneficio. Se tendría que ir haciendo una reducción muy, muy, muy poco a poco de toda la parte del tratamiento farmacológico y luego mucha psicoeducación, hasta qué punto las adicciones, ¿no? Y tratarlo pues quizás como cualquier otra adicción, me da igual a la cocaína, al alcohol, no importa. Y tenemos que tener súper, súper en cuenta que todas las adicciones tienen una parte conductual. ¿Vale? Si esa persona ha estado mucho tiempo haciendo el gesto de cojo la pastilla del blister, me meto la pastilla en la boca y me tomo un vaso de agua, eso también afectará muchísimo a que la persona continúe, ¿no? Entonces, quizás le podemos dar una conducta alternativa. Podríamos pensar en si se puede utilizar algún tipo de placebo, que no sé hasta qué punto la persona podría acceder también, ¿no? Entonces, bueno, podría haber diferentes maneras, pero sí o sí tenemos que trabajar de la mano del médico. No lo he dicho explícitamente en la charla, pero el trabajo multidisciplinar, o sea, no me he detenido punto por punto, pero el trabajo multidisciplinar es súper, súper importante. Medicina, enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, incluso según en qué casos, trabajo social, psicología, todos tenemos que estar ahí implicados. Y la primera pregunta, Cristina, ¿me la recuerdas? De lo que decía Sí, Angélica. sí. A ver, espera. Ah, técnicas y estrategias, ¿no? ¿Era? Sí, estrategias, exacto, Vale. para cuando el dolor se ha hecho como traumático, ¿qué Mm. estrategias para poder superarlo? Vale, si el dolor se ha hecho traumático, entiendo que es dolor crónico, pero que la activación fisiológica emocional de esa persona sería como muy, muy alta. Entonces tendríamos que hacer, para mí, una diferente evaluación, ¿no? Tendríamos que ver, bueno, por qué se ha hecho traumático. Esa es una respuesta que necesitamos sí o sí saber y quizás alguna terapia dedicada al trauma. Yo qué sé, vamos a pensar que tiene dolor por culpa de un accidente que, pues eso, que la imagen, el recuerdo, la gestión de ese accidente le conlleva pues este trauma, ¿no? Bueno, pues habrá que tratar el trauma primero o en paralelo como mínimo, lo que pasa que no sé hasta qué punto puede ser demasiada intensidad en el tratamiento, ¿no? Entonces tenemos que ver primero una cosa y luego otra cosa. Podríamos intentar poner algún parche, entre comillas, por ejemplo, un ejercicio de relajación o de respiración, como para tener un poquito más de control situacional de la intensidad del dolor, mientras se puede ir tratando el trauma. Y el trauma, bueno, pues si se puede hacer, por ejemplo, MDR, ¿no? Que se sabe que es una opción terapéutica muy, muy válida para los traumas, pues eso es lo que yo te diría, Angélica.
Luego, el tema de ir reduciendo la medicación tiene que hacerse por un médico, ¿no? O sea, el psicólogo no está acreditado para poderlo hacer. No. El psicólogo no está acreditado. Nosotros no somos licenciados o no tenemos el grado en medicina y simplemente por eso ya no podemos prescribir nada. Hay en algunas zonas, algunas profesionales de la enfermería, algunas enfermeras que ya sí que pueden prescribir, pero como psicólogos, nada de nada. Como mucho, bueno, pues fitoterapia, ¿no? O si sabemos que hay algún complejo natural que sí que puede beneficiar, pero nada con prescripción médica. Perfecto. Otra de las preguntas, Marina, es ¿cuáles componentes del dolor se ven intrínsecamente relacionados en un proceso de duelo por la pérdida de un ser querido? Hmm. A ver, un proceso de duelo, la verdad es que tenemos ahí el componente emocional sí o sí. Ha habido una pérdida, entonces las diferentes fases del duelo que tienen que ver con la diferente evolución emocional. Luego también tiene que ver una parte conductual, ¿no? Si esta persona está sufriendo la tristeza por la pérdida de un ser querido, lo que puede ser es que la inactividad también esté presente, ¿no? Porque ya lo sabemos que la depresión o la sintomatología depresiva pues puede hacer que nuestra energía y nuestra actividad disminuya muchísimo, con lo cual esto se puede sumar o puede influir a la presencia de un dolor o al incrementar el dolor que esa persona ya estaba sufriendo. Súper más complejo que simplemente coger una persona solo con duelo o una persona solo con dolor crónico. Un poquito me remito a lo que he dicho en el caso de antes, ¿no? Vamos a ver que si se puede trabajar de manera diferente y sobre todo hay que explicarle que cognitivamente, emocionalmente, conductualmente, esa persona está sufriendo por dos lados, por el dolor crónico si es que ya lo tenía y por el duelo, o bien el otro caso, está sufriendo por el duelo y como la emoción negativa aumenta el dolor físico, vamos a llamarle, ¿no? O aumenta el dolor, la intensidad de la experiencia del dolor, entonces esto puede ser que una persona que no tenía dolor empiece a notar dolores. O sea que también sí, se puede relacionar muchísimo, muchísimo. Luego otra de las preguntas nos preguntan, bueno, no sé si tú, bueno, entiendo que sí, nos preguntan si la hipnosis está legalizada en España. Sí. Mm. Ujú. Sí, está legalizada. Tenemos, no quiero equivocarme, pero tenemos, am, ahora no recuerdo si es Ramón Pellicer o Xavier Pellicer, pero que es, el apellido es Pellicer segurísimo. Xavier, Vale, Xavier, vale. Xavier. Pues, claro, porque el Ramón es el presentador, ¿no? Por eso lo confundo, vale. Pues que la verdad es un gran experto y lo mismo que os he dicho antes con Ramón Vallés. Si tenéis oportunidad de buscar alguna cosita en YouTube o por redes donde podáis ver una charla suya, la verdad es que es un gusto también. Vale, y ya para ir cerrando, Marina, nos preguntan cómo se puede contemplar y evaluar el dolor emocional frente a las condiciones del paciente, un poco relacionada igual también con lo que comentabas antes del duelo. Y por qué sabemos que esta parte puede generar secuelas que se traducen en trastornos del estado de ánimo. Un poco yo creo que va de la mano con lo que comentabas antes. Ujú. Vale, o sea, si lo estoy entendiendo bien, lo que pregunta esta persona es cómo se puede Sí. relacionar el dolor emocional Ujú. con, ¿qué ¿Y has cómo dicho? se puede evaluar frente a las condiciones del paciente que pueda presentar? Vale. Entiendo todo el conjunto, ¿no? De las condiciones que te explicabas antes. Vale.
A ver, la evaluación, bueno, se puede hacer directamente con algunos de los cuestionarios que existen para evaluar el dolor, ¿no? Hay uno que es el inventario de dolor de McGill, por ejemplo, que hay una serie de palabras que definen la experiencia del dolor. ¿Es un dolor punzante o es un dolor que quema o es un dolor, ¿no? Entonces ahí hay como diferentes palabras y la persona puede escoger, por ejemplo, la que más o las que más le representan su dolor. Como es algo totalmente subjetivo, entonces hay muchas palabras para así poder ir escogiendo las diferentes. Luego se puede evaluar también con una entrevista. O se tendría que evaluar también con una entrevista, ¿no? Una muy buena entrevista preguntando las implicaciones emocionales, preguntando las implicaciones conductuales, preguntando las implicaciones que tienen que ver con la propia movilidad de la persona, los beneficios que hemos dicho antes. ¿No? Todo esto un poquito que hemos repasado como para poder ver de qué manera en general en la vida y en las diferentes esferas de esa persona, pues el dolor crónico se está viendo afectado. De acuerdo. Pues nada, llegaríamos ya un poquito al final. No sé si alguna cosa más quisieras añadir, Marina. Eh, Nada, simplemente que muchísimas gracias a todos por haber asistido, gracias al Instituto Raimon Gaya por ofrecer estas masterclass, porque la verdad es que es una oportunidad para todos, no solo para darla yo, ni muchísimo menos, sino también para recibirla de los demás profesionales. Y sobre todo, nos tenemos que quedar con la idea de dolor crónico como algo súper complejo que sí o sí los diferentes profesionales de la sanidad tenemos que trabajar de la mano porque así el paciente va a recibir una mejor evaluación y lo que queremos, un muchísimo mejor tratamiento para que su calidad de vida no se vea mermada por algo que es crónico, que se lo va a encontrar cada día durante mucho tiempo o durante el resto de su vida. Importantísimo. lo que comentabas, ¿no? El trabajar en equipo, ¿no? El multidisciplinar. Totalmente. Yo no lo puedo Ujú, saber todo del dolor, pero si me acompaño de un fisio, si me acompaño de un médico, si me acompaño de claro, una enfermera, si me acompaño de, entonces lo que yo no sepa, la muleta se me va la van a... complementando, claro. Totalmente, Ujú, totalmente. Y ellos de mí. O sea que aquí todo lo que tiene que ver con la psicología, no nos podemos olvidar las otras disciplinas tampoco. ujú. Pues nada, Marina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir, por darnos un poquito de iniciación, ¿no? en este ámbito tan complejo. Y gracias a todos los asistentes y nada, esperamos poder contar contigo en otras ocasiones y muchísimas gracias a todos. Que Muy tengáis bien. buen día los de aquí, ay, los de allí, perdón, y buena tarde los de España. Hasta luego. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Adiós. Adiós.